Ok, jovencitos, hoy día en Historia del Perú vamos a trabajar una más de las civilizaciones del segundo regionalismo o intermedio tardío, periodo que abarcó más o menos los años 800 hasta 1200 o los 1300 aproximadamente. En ese periodo, que es posterior al segundo horizonte cuando se desarrolló Huari y antes del tercer horizonte cuando van a surgir los incas, en este segundo regionalismo o intermedio tardío surgieron, ya sabes, una serie de civilizaciones. Hemos visto las más importantes, por ejemplo, los Chimú, los Lambayeque, los Chachapoyas, los Chinchas. Hoy vamos a ver los Chancas y los Huancas. Y la próxima semana veremos la última de estas civilizaciones, que son los reinos Aymaras, también llamados los reinos lacustres. Pero no estamos viendo, por ejemplo, los Chancay o acá en Piura, los Tayanes. O sea, hubieron una gran cantidad de reinos o señoríos, civilizaciones a lo largo de todo el Perú. Pero todas estas, o la mayoría, van a ser luego conquistadas por el año 1300 aproximadamente, o 1400, van a ser conquistadas por los incas. Los años 1400 más que los 1300, ¿sí? Surge el imperio incaico, que se va a devorar, a comer a la mayoría de las civilizaciones del segundo regionalismo. Digo la mayoría porque, por ejemplo, los Lambayeque, que son de este periodo, no fueron conquistados por los incas, sino por los Chimú, como tú bien ya lo sabes, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a ver una más de estas civilizaciones, aunque en realidad no es una más, ninguna es una más. No lo digo de una manera despectiva, pero sí una de las tantas civilizaciones más que se desarrollaron en este periodo, y en realidad fueron dos. Se les llaman los reinos del centro, o los señoríos del centro. Estas dos civilizaciones fueron los Chancas y los Huancas, ¿correcto? Hablemos primero de los Chancas, que es lo que hemos visto en el video de hace unos minutos. Para empezar, los Chancas se establecieron en lo que vendría a ser la Sierra Central del Perú. Es una civilización serrana, igual que los Huancas. Abarcó partes de lo que vendría a ser hoy día Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. ¿Okay? En esas partes de la Sierra Central del Perú surgieron los Chancas. Los Chancas en su pensamiento, en su idiosincrasia, ellos tenían una leyenda que hablaba de que de un lago sagrado, laguna llamada la laguna de Choclococha, salió un personaje llamado Uscovilca, el cual va a fundar a los Chancas. Uscovilca. Él incluso no solamente es considerado como el fundador de la civilización, sino incluso es casi venerado como un dios. ¿Ya? Uscovilca. Era tan venerado incluso que después de la muerte lo van a momificar, como es usual en todo el mundo andino, y lo van a venerar casi como un dios a Uscovilca, el fundador que salió de la laguna, repito, de Choclococha. Esa laguna se convierte en su pacarina de los Chancas. La pacarina significa como un lugar sagrado donde nace, según los mitos y leyendas, nace una civilización. Por ejemplo, para los incas, su pacarina, según la leyenda de Manco Cápac y Mamaoyo, recopilada por Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, vendría a ser el lago Titicaca, porque del lago Titicaca salió Manco Cápac y Mamaoyo, ¿correcto? Entonces, el lago Titicaca es la pacarina o lugar sagrado de origen para los cusqueños o para los incas, mientras que para los chancas su lugar sagrado es la laguna de Choclococha, de ahí sale Uscovilca, fundador y luego semidios de esta religión. Religión que como te decía, se estableció en la Sierra Central del Perú, en los departamentos que te he mencionado, y cuya capital va a ser la ciudad de Huamancarpa. Huamancarpa va a ser, repito, la capital de este pueblo. ¿Ok? Pasemos a sus vecinos, los Huancas. Los Huancas se van a ubicar en el departamento actual de Junín. Su capital va a ser Saquiyapucará. Saquiyapucará. Es una sola palabra. La capital es Saquiyapucará. ¿Ok? Para ellos, su pacarina, al lugar de origen, también va a ser un lago, aunque más que un lago va a ser un manantial, que es el manantial de Guarivilca, ¿ya? Donde surgen unos personajes que los van a fundar esta civilización. Repito, el manantial de Guarivilca. Y el dios principal de ellos va a ser el dios Huiracocha, que ellos no lo crearon. Huiracocha es un dios que lo adoraban incluso desde el tiempo de Tiahuanaco,
que es mucho antes en el primer regionalismo, pero ellos van a acoger a Huiracocha, el dios Huiracocha, como su dios principal. ¿Ya? Repito, su Pacarina es el manantial de Huarivilca. El manantial es cuando sale agua del subsuelo, formando una especie de laguna, pero esa laguna no se forma por un río que se empoza y forma una laguna, no. Un manantial es cuando emana agua del subsuelo, porque hay un tema ahí geológico, la napa freática y todo lo demás. Bueno, el punto que de ahí, para ellos es su Pacarina, la de los Huancas. Ahora, estas dos civilizaciones fueron contemporáneas y vecinas, o sea, contemporáneas porque se desarrollaron allá por los años 1200, desde el año aproximadamente 1000, 1100, 1200, 1300, ¿no? En el segundo regionalismo. Estas dos civilizaciones, sin embargo, tenían cosas en común. ¿Qué cosas tenían en común? Primero, su actividad económica. Ellos eran, básicamente, se dedicaban a las actividades agropecuarias, ¿sí? Tú has escuchado, bueno, la actividad agrícola, sí sé que es el cultivo de plantas, pero agropecuario, ¿qué significa eso, profe? Agropecuario es la combinación de la agricultura y la ganadería. O sea, tú cultivas no solamente para la alimentación de los humanos, sino también para darle alimento, follajes, a tus animales. Y los animales que ellos domesticaban no eran ni la vaca, ni el toro, ni el cerdito. Esos animales los trajeron los españoles. Se dedicaban al ganado de los auquénidos, la llama, la vicuña, ¿no? Recuerda que están en la Sierra Central. Esos son los auquénidos, ¿no? Ellos se dedicaban a esta actividad complementaria, complementándola con la agricultura, ¿correcto? Por otro lado, ellos no fueron grandes constructores como los Wari u otras civilizaciones, ¿no? Sus ciudades no eran muy desarrolladas, pero sí cada vez más pobladas, ¿sí? No destacaron tampoco mucho en cerámica ni en orfebrería, o sea, no eran artistas, no eran como los Nazca y su gran cerámica pictórica, o los Mochica y su cerámica escultórica, no les interesaba desarrollar la orfebrería hermosa como los Chinú o los Lambayeque. Ellos lo que hacían eran con fines utilitarios. O sea, si tengo que hacer algo claro que usaban los metales, pero para hacer armas o para herramientas de su vida cotidiana, pero no les interesaba crear cosas hermosas. No. Ellos tenían otro carácter más. Y esto es a lo que ellos más les gustaba. Los chancas y los huancas, pero sobre todo los chancas, lo que más les apasionaba era pelear. Eran pueblos guerreros, guardando las distancias, eran los espartanos de los Andes, eran gente que preparaba desde niños a sus habitantes a usar armas, a pelear, a combatir. Eran civilizaciones guerreras. Como alguien lo dijo minutos atrás, eran también como los asirios. Y no les faltaba justamente esa comparación, porque los chancas y los huancas, pueblo que vencían, pueblo que devastaban. Pero, por ejemplo, ellos también para crear el terror, y aquí viene el parecido con los asirios de Mesopotamia, es que ellos para levantar el temor de los pueblos que a ellos también iban a seguir conquistando, para que esos se rindan antes que luchar contra los chancas y los huancas, ellos hacían, por ejemplo, torturaban a los derrotados, a los heridos, los torturaban. Ellos hacían los cráneos de sus víctimas, les sacaban la piel totalmente, les vaciaban el cerebro, todo, y los huesos, o sea, el cráneo, lo usaban como adornos, se ponían como alforjas, y andaban con sus cabezas, y mientras más cabezas, un guerrero chanca o huanca era más respetado. Usaban flautas, ¿no? Pero flautas hechas con piel de los vencidos. ¡Oh, qué miedo! Sí, eran malotes. Con la piel de sus enemigos, a los cuales les sacaban vivos la piel, sobre todo el abdomen, hacían tambores de guerra. ¡Pum! 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 Eran terribles los chancas y los huancas, ¿sí? Ahora, estos dos pueblos vecinos se van a unir militarmente. Van a ser un solo gran ejército. ¿Para qué? Para enfrentarse con una civilización vecina también, cercana a ellos, que estaba empezando a consolidarse. También en el segundo regionalismo, o hacia el final ya del segundo regionalismo, ya por los años 1400, en el Cusco estaban los incas, ya estaba la civilización, pero aún no era el imperio grandioso que llegó hasta Colombia, Ecuador, gran parte del Perú, Bolivia, Chile y hasta Argentina. 6 países abarcó el Tahuantinsuyo en su máximo esplendor territorial. Pero cuidado, no toda Colombia, no toda Ecuador, no toda Argentina, ni siquiera todo el Perú.
pero una parte importante del Perú, una parte importante del Ecuador, un pedacito de Colombia, la mitad casi de Chile, un pedazo de Argentina y de Bolivia. Pero 6 actuales repúblicas de Sudamérica vieron en sus territorios a los incas. Pero antes de convertirse en ese gran imperio, el imperio más grande del hemisferio sur en aquellos tiempos, es decir, que no había un imperio tan grande ni en el África, ni en la Oceanía, ni en el Asia en aquellos años, ¿no? El imperio de los incas. Antes de convertirse en ese gran imperio, no existía ese imperio ciertamente. Es decir, que el primer inca, Manco Cápac, el segundo fue Sinchi Roca, el tercero fue Yoque Yupanqui, el cuarto fue Maita Cápac, el quinto fue Cápac Yupanqui, el sexto fue Inca Roca, el sexto o el séptimo fue Yaguarhuaca y el octavo fue Huiracocha. Durante el gobierno de esos 8 incas no existía el imperio, solamente era al comienzo un curacazgo, o sea, un pueblito más o una civilización pequeña, que eso sí, poco a poco, a lo largo de estos 8 gobiernos, fue expandiéndose lentamente, más que con las armas, con uniones familiares, ¿no? Con alianzas matrimoniales, con pueblos vecinos, hasta prácticamente abarcar lo que hoy es todo el departamento del Cusco, pero no salía del Cusco. Es frente a esa civilización que cada vez estaba creciendo más, a la cual se van a enfrentar la unión de los chancas y los huancas, se enfrentan a los cusqueños. En aquellos años, 1430 y tantos, el inca cusqueño era Huiracocha. No confundir con el dios Huiracocha, adorado por todo el mundo andino, gran parte de ellos, incluso los mismos huancas, como te dije, adoraban a Huiracocha, que fue adorado por primera vez por los tiahuanacos, aunque algunos incluso consideran que los mismos chavín ya lo empezaban a adorar, todavía es un misterio. Pero el Huiracocha es el dios supremo de todo el Perú antes de los españoles, el dios creador, Huiracocha, ¿ok? Pero había un inca que también llevaba ese nombre, el inca Huiracocha. Es en tiempo del inca Huiracocha, que por aquellos años ya era, según la historiografía, un hombre mayor de 60 años, cuando se acercan los ejércitos de los chancas y los huancas, liderados por un gran guerrero llamado Astok Guaranga. Astok Guaranga envía sus ejércitos, chancas, porque él era chanca, más sus aliados los huancas, van hacia los cusqueños, gobernados por Huiracocha. Pero Huiracocha, cobardemente, ¿qué crees que hace? ¡Pum! Patitas, ¿para qué te quiero? Huye. Pero no huye solo, va con su hijo. Su hijo se llamaba Urco, el príncipe Urco, el Auqui, el que él había designado como su heredero. En el Tahuantinsuyo, como lo vemos en el próximo bimestre, no era el primogénito o el hijo mayor el que heredaba inmediatamente la corona, no se ponía en la mascaipacha, la corona inca, no. El inca, el padre, antes ya cuando se sentía ya mayor, enfermo, ponía a prueba a todos sus hijos mayores, los que había tenido con la Colla, con su esposa oficial, que era su hermana, ya te hablaré de eso después, y con otras mujeres que pudo haber tenido el Inca, porque el Inca tenía muchas mujeres, pero con cualquiera de ellas, con cualquier hijo que hubiera tenido él, los ponía a prueba. Y no, se peleaban, profe, que te daba más pelea, más mecha ganaba. No, no, no. Les daba función. A ver, tú, papito, anda a mí allá al norte, están que se me rebelan, anda, conquístalos. Tú, papacito, ándate al este. Tú, ya, y el, no, así era. Les daba diversas labores a los hijos mayores, obviamente. Y el que demostrara mayor feracidad, mayor sabiduría, genio militar, no sé, decía, bueno, tú vas a ser mi hijo. Y el resto se quedaba callado. Ya, ok, te respeto, papá, tu decisión es sagrada. No es que, como siempre, con tu hijito, tu preferido. No, no, no. Lo que decía el Inca era sagrado, era un semidios. Así que el resto lo tenía que obedecer. Así funcionaba la cosa. Entonces, Huiracocha, el rey, el Inca Huiracocha, había decidido que su hijo, Urco, sea su heredero. Y en esos años, en el Tahuantinsuyo, el hijo que ya había sido designado por el Inca como su heredero, que se llamaba Auqui, no esperaba que su papá muera. Papá, avísame cuando te mueras para yo ya llegar al gobierno. No, no. Él, el Auqui, co-gobernaba con su padre para ir ganando experiencia de gobierno. Así de sabios eran los incas, ¿no? De tal manera que cuando muriese el padre, el Auqui, en una ceremonia faustuosa, era coronado, se le ponía la mascaipacha, el símbolo de poder, y él asumía el poder total, pero ya tenía experiencia, porque durante los últimos 3, 4, 5 años de vida con su padre había co-gobernado. Pero como te decía, Huiracocha, el rey, el inca Huiracocha, cuando sabe que se acercan los temibles chancas y los huancas, huye junto a su hijo Urco, otro cobarde, y gran parte de la nobleza cusqueña huye despavorida, abandonando el Cusco. Pero aquí emerge la figura del que hemos visto en el video, de el príncipe, eh, otro hijo de Huiracocha, el futuro Pachacute. Él va a asumir la defensa del Cusco, pero él sabía de que
estaba en inferioridad frente a los chancas y los huancas. Más aún cuando su padre había huido, pero se había llevado parte del ejército de los cusqueños. Así que este joven hijo de Huiracocha, que originalmente se llamaba Cusi Yupanqui, luego te voy a explicar por qué se llamó Pachacútec. Cusi Yupanqui va a organizar la defensa del Cusco. ¿Cómo lo hace? Primero convence a otros pueblos del Cusco y de otros lugares aledaños para que se le unan con el mensaje: si no se unen a mí, los chancas y los huancas me van a vencer a mí, a los cusqueños y luego a ustedes. Y así se gana algunos aliados. Luego él también se conoce la costumbre de los chancas y los huancas de llevar en sus batallas en andas, cargándolo a la momia de Uscovilca, su fundador y semidios. Entonces él, antes de la batalla, hace que un grupo de su ejército selecto vaya directamente donde estaba Uscovilca cargado, en el centro de los ejércitos de los chancas y los huancas, y destruyan a este malqui o momia para así quitarles valor a los chancas y a los huancas. Pero también él, sabiéndose que aún eran menos en comparación con los chancas y los huancas, manda a hacer especie de muñecos o maniquís de piedra, soldados de piedra, a los cuales les pone vestimenta, los visten como si fuesen soldados, con lanzas, con escudos, y muchos de estos en el campo de batalla, de tal manera que los chancas y los huancas, que se acercaban cada vez más al Cusco, confiados porque ya sabían de la huida de Huiracocha y del príncipe Urco, pensaban que iba a ser relativamente fácil conquistar al Cusco, pero a lo lejos ven un montón de soldados. Muchos de ellos eran, sin embargo, muñecos de piedra, ¿no? Habían de carne y hueso los hombres de Cusi Yupanqui y de otros pueblos que habían salido a socorrer a los cusqueños, pero muchos eran soldados de piedra. Entonces, ese es un factor sorpresa en el campo de batalla. Se inicia la batalla y ya sabes que Cusi Yupanqui había ordenado que se destruya la momia de Uscovilca, y una batalla que parecía, sin embargo, que los cusqueños estaban perdiendo. Esta batalla ocurrió aproximadamente en el año 1438. No hay una fecha exacta, pero se presume que fue en 1438. Murieron, como te digo, aproximadamente 20.000 hombres entre uno y otro bando. Por eso se le llama la batalla de Yaguarpampa o Pampa de Sangre. Esta batalla fue fundamental porque marcó el inicio del imperio inca con el triunfo de Cusi Yupanqui. Pero como te decía, esta batalla estaba siendo derrotada, o era una derrota de los cusqueños. Pero aquí surge la leyenda de los pamparrunas. Según esta leyenda se dice que el dios Sol, el dios de los cusqueños, ellos más adoraban al sol que Huiracocha, al sol le llamaban Inti, les va a ayudar haciendo que estas estatuas de piedra, estos maniquíes de piedra cobren vida y se les sumen a los cusqueños y venzan finalmente a los chancas y los huancas, que son derrotados, ¿sí? Y es así como Cusi Yupanqui ahora se proclama, después de ese triunfo, como Pachacútec, que significa el transformador de la tierra. Pacha significa tierra, Cutic transformador, y él se proclama el nuevo emperador. Su padre luego regresaría a reclamar el trono, pero Pachacútec dice: no, lo destierra. Yo defendí el Cusco, yo soy el Inca, y él empieza todas las conquistas. Y así es como él comienza a conquistar a otros pueblos del segundo regionalismo. ¿Ok, preciosas y preciosos? Entonces, estos fueron los reinos del centro, los chancas y los huancas.